estamos completos. Entonces, vamos a continuar con la clase de presupuestos. La clase anterior habíamos visto el tema conceptual de que cómo funciona, cuáles son los objetivos, la función de todo el presupuesto. Entonces, ahora vamos a ver, habíamos hablado en la clase anterior que el presupuesto general se condensa de la suma de varios presupuestos y aquí interviene mucho las áreas funcionales de una empresa. Entonces, cuando tenemos una empresa y esta va creciendo, también lo hace en su estructura interna, por lo que es necesario que ciertos departamentos, o más bien todos los departamentos, trabajen alineados a los objetivos de la empresa. Estos departamentos que conviven dentro de la empresa tienen que ser funcionales y formar como equipos de empleados con habilidades y experiencias adaptados a cada uno para lograr una buena estructura organizacional. La cantidad de áreas funcionales de una empresa ya depende del tamaño que tenga esta empresa o de la actividad que desempeñe. Cuanto más grande sea la empresa, más áreas necesariamente debe tener para alcanzar los objetivos empresariales. Entonces, la mayoría de veces las empresas están conformadas de 5 o 6 áreas funcionales básicas, pero pueden estas formarse de más, ¿no? Dependiendo de lo que cada compañía le convenga según su tamaño y el tipo de productos o servicios que ofrezca. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un organigrama con 6 áreas esenciales. Primero, la dirección general o la máxima autoridad. De ahí tenemos un área de administración y talento humano o recursos humanos, un área de producción, de finanzas y contabilidad, una de marketing y una de informática. Entonces, ¿cuál es la función de cada área? Entonces, hay veces que 2 o más departamentos necesitan trabajar conjuntamente para lograr los objetivos. Entonces, vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Por ejemplo, la dirección general son los altos ejecutivos responsables de las operaciones que lleva a cabo la empresa y de su rentabilidad. Aseguran el buen funcionamiento y el clima organizacional, garantizando la eficiencia, productividad y desempeño general de la empresa. Algunas de las funciones principales que desempeña la dirección general es planificar, es decir, establecer los objetivos de la empresa y el plan de acción y estrategias para llevarlos a cabo. También se encarga esta dirección general de orientar, es decir, guiar los talentos que forman la empresa con el fin de lograr los objetivos marcados. Organizar, es decir, coordinar los recursos disponibles y fijar procedimientos y jerarquías para poner en práctica los planes de acción previamente diseñados. Liderar, que es impulsar que los equipos se ejecuten a los criterios y procesos establecidos. Motivar y guiar a las plantillas en la consecución de los objetivos comunes. Y finalmente, controlar, que es evaluar si durante el desarrollo que están generando ajustes o desajustes, adoptan nuevas medidas que permitan retomar el camino correcto. El área o la unidad de administración y recursos humanos se encarga de todo el tipo de administración burocrático y administrativo y las actividades de la gestión humana. Por ejemplo, el reclutamiento, que es la selección y contratación de personal; en la gestión, los trámites y pagos de los sueldos, salarios y políticas de compensación a empleados; en el fomentar buenas relaciones laborales y motivación de los empleados, y se encarga también de todos los trámites necesarios para llevar a cabo las actividades de la empresa. El área de producción se trata del área de la empresa a cargo de la transformación de materias primas en productos finales. Estos por ejemplo, tienen las funciones de identificar los insumos necesarios en el proceso productivo por medio de la identificación o la determinación de la cantidad de bienes necesarios en cada etapa de producción. También planificar la producción, gestionar todas las áreas
que se asignan a cada trabajador y proceso para mantener los productos listos dentro de los plazos establecidos o previstos. Lo que busca el área de producción también es minimizar los costos de producción, encontrar formas efectivas de reducir el costo de producción para poder maximizar los beneficios de la empresa manteniendo la maquinaria en buen estado y buscando alternativas más eficientes en las etapas. El área de producción también busca innovar y mejorar los procesos y pensar en cómo minimizar los tiempos y costos para implementar mejoras y trabajar con las áreas de diseño y compras. También asegura la calidad de los productos, buscan posibles errores y fallas que puedan haber en las distintas fases de producción, llevando a cabo evaluaciones y controles de estos procesos. Dentro del área de marketing, aquí ya se encarga del desarrollo de las estrategias necesarias para posicionarse en el mercado, darse a conocer, mejorar la oferta y aumentar las ventas de los productos. A ver, me dicen que no se escucha. Bueno, mil disculpas, es que estoy en este problema del audio. A ver, les decía que las principales funciones del área de marketing es la investigación de mercados, donde se analizan a los consumidores, sus preferencias, gustos, habilidades y se llevan a cabo estudios de mercado para generar una necesidad de producto. También analizan la competencia, la estrategia, cómo se va a implementar las promociones, las estrategias de venta, las ventajas, las fortalezas, las debilidades a nuestros consumidores, a nuestros clientes finales, ¿no? El área de marketing se encarga de la planificación de estas estrategias, elaborar promociones de venta, informar a los clientes, identificar los canales de distribución a los consumidores de los productos o servicios de la compañía, animándolos a adquirir mediante publicidad y promociones y también realizar un feedback y monitoreo, es decir, el seguimiento y comprobación del plan de marketing y cuánto efecto tuvo eso en las ventas. Entonces, el área de informática, ¿qué es lo que hace? Supervisan y garantizan e implementan sistemas informáticos en todas las áreas de la empresa, llevando a cabo estas funciones, por ejemplo, definir la arquitectura de los sistemas que más se ajustan a la empresa, dirigir las actividades de desarrollo, mantenimiento y soporte técnico, informático para garantizar el servicio de los clientes, administrar la red de los equipos, de todo lo que es la tecnología, implementar medidas de seguridad, asesorar en software, en hardware, el manejo de los programas, elaborar y gestionar y controlar los planes de inversión informática. Entonces ahora
esta área de informática es muy importante para el desempeño de las empresas. Con el avance de la tecnología y todo el boom tecnológico y en línea que hemos sufrido, esta área es muy importante usualmente en todas las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene el presupuesto dentro de estas áreas? Como la clase anterior vimos, habrá un presupuesto de producción, uno de finanzas, uno de marketing, uno de administración. La suma de todos estos me va a dar el presupuesto maestro de la empresa. Entonces, por eso es que hemos identificado cómo funciona una empresa dentro de sus conceptos básicos. Y por eso es importante analizarlo. Ahora, los tipos de presupuestos, ¿cómo se clasifican? Entonces, depende de algunos criterios. Primero, tenemos según su flexibilidad. Entonces, según la flexibilidad, tenemos los presupuestos rígidos o estáticos, también son conocidos como fijos o asignados. Estos no permiten realizar ajustes, así cambien las condiciones del entorno en que inicialmente se realizaron. También está, por otra parte, los presupuestos flexibles o variables que permiten ajustes o cambio de acuerdo a las condiciones del entorno empresarial. Pueden ser estos cambios económicos, políticos, jurídicos. Según el periodo de tiempo que cubre, tenemos los presupuestos a corto plazo que se realizan para un periodo de un año y se elaboran de manera detallada, y los presupuestos de largo plazo que se realizan para periodos superiores a un año y generalmente manejan cifras globales. En el sector privado se utilizan cuando las empresas realizan proyectos de inversión, apertura de sedes, ampliaciones de planta o estudios de prefactibilidad. En el Estado o los gobiernos se realizan para plasmar los planes de desarrollo de los gobernantes. Tenemos los presupuestos según el campo de aplicabilidad de la empresa. Tenemos los presupuestos de operación o económicos. Estos se relacionan con la parte operativa del negocio, es decir, se resumen en el estado de resultados e incluyen las ventas o ingresos operacionales de producción, de compras, el uso de materiales, de mano de obra, gastos de administración, gastos de venta. Tenemos los presupuestos financieros o de tesorería y capital, que se relacionan con el presupuesto de las partidas del balance general e incluyen el presupuesto de tesorería y el presupuesto de capital. El presupuesto de tesorería también es denominado presupuesto de caja o de efectivo, donde consolida las transacciones realizadas con el ingreso de dinero, es decir, las ventas al contado, la recuperación de la cartera, los ingresos financieros, los dividendos, las ventas de inversiones y las salidas de dinero, que vienen a ser, por ejemplo, las amortizaciones de crédito, los pagos a proveedores de nómina, impuestos y dividendos. Cuando la disponibilidad no alcance para cubrir los pagos, se debe acudir a créditos o a la venta de activos. Entonces, si esta situación es contraria, deben buscarse posibilidades de inversión. El presupuesto de capital incluye las inversiones en propiedad, planta y equipo. Tenemos, según el sector en el que se utilice, tenemos los presupuestos públicos, que son los presupuestos que desarrolla el gobierno, cuantificando los desembolsos requeridos para los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. El presupuesto de gasto debe ser igual al presupuesto de ingreso. Y los presupuestos privados, que son los presupuestos desarrollados por las empresas privadas. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí?
No hay preguntas. Listo. Entonces, de ahí seguimos con el principio. Maestra, ¿le puedo hacer una preguntita? Claro, Disculpe, ¿me pudiera ayudar con un ejemplo de un presupuesto flexible? ya. Todo presupuesto debe tener unas políticas al momento de ser Ya, diseñado. ya. Entonces, usualmente los flexibles siempre van a ser flexibles. La mayoría de veces, digamos, el 90% de los presupuestos de las empresas son flexibles o variables o se van ajustando de acuerdo a los cambios que pueda existir. Más bien los rígidos son los que como política tienen que no se va a ajustar y así como nació el presupuesto, así se termina. Entonces, la diferencia entre estos dos es que en el flexible, si hacemos para un año y, por ejemplo, en el 2020 surgió la pandemia, para el primer trimestre podíamos haber ajustado el presupuesto. Entonces, eh, con la política empresarial y el presupuesto flexible, podíamos ya haberlo ajustado. Pero si era un rígido, tenía que haberse terminado así como está o capaz de derogar ese y realizar uno nuevo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Como que un Eso ejemplo, eso le iba a decir, porque, bueno, sería como teoría la clasificación, porque no se cumple en la realidad. Porque a veces hay presupuestos rígidos que se convierten en flexibles por inconveniencias o como esto que nos sucedió de la pandemia. Por ajá, ejemplo, un presupuesto realizado para una empresa pública, por ejemplo. Entonces, ya estaba planificado como rígido. Y usted sabe que un presupuesto de una empresa pública es así, es rígido y no se pudo cumplir de, qué sé yo, de un puente, elaboración de un puente por estas cosas, porque se direccionaron los dineros para otras personas o para otras necesidades. Entonces, ese presupuesto se puede convertir en flexible, si no me equivoco. claro, eso le digo, ya depende de las políticas. Por ejemplo, en el ámbito, hablemos en el ámbito militar. Usualmente las políticas son muy rígidas, incluso en la parte presupuestal. Claro. Entonces, ellos pueden tener un presupuesto rígido, pero llegado el caso de que las condiciones sean tan extremas, se puede derogar ese y empezar uno nuevo, dando cumplimiento a las políticas institucionales que tengan, ¿no? Entonces ya depende más bien de la empresa y cómo diseñe sus políticas de arranque. Entonces el rígido casi es un poco común o frecuente porque más bien el presupuesto sí, la herramienta de presupuesto es una herramienta flexible y que se debe adaptar a los cambios en el tiempo. Y esa es su característica. Sin embargo, sí puede haber casos en que las empresas prefieran mantener presupuestos rígidos y esos casos ya puede ser cuando eh, están tan claros en las proyecciones y en los indicadores que el presupuesto va a pasar tal como se lo diseña desde un inicio. Eso, pero sí, maestra, muchísimas gracias. Ahí le tengo más claro porque en verdad en la vida real, el presupuesto, pienso que yo el rígido, lo único que se puede cumplir es un presupuesto familiar, que tal vez yo tengo presentado para 2 o 3 días en qué voy a gastar y puede ser rígido, a pesar que se puede cambiar. Pero Ujú. de ahí en una empresa hay muchos factores que lo podemos cambiar el presupuesto. Exacto, sí. Sí, sí, está en lo correcto. Sin embargo, sí hay empresas que pueden optar, como le digo, por un presupuesto rígido. Depende de la actividad y las políticas. Gracias, gracias, maestra. Ya. Buenas noches. Le complemento algo a lo que dijo el compañero. Por ejemplo, en las entidades gubernamentales, un ejemplo, yo soy contratista y me dan $600,000 para hacer una cancha de fútbol, por ejemplo. Entonces, esos $600,000 de pronto dicen, no, como tenían 3 sanitarios, pues agrandemos uno, como tenía 10 faros, pues pongamos dos. Ya eso sería un complementario que siempre se hace. O sea, en el Ujú. rígido siempre va a estar eso. Creo que más tal vez para las empresas privadas que para las públicas. Porque, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa privada y voy a decir, tengo 10 millones para 5 años. Uy, pero va a ser mucho. No, pero ya está englosado. Si sobra, si falta, ya eso no se toca, porque es empresa privada. Creo que es más factible ahí, pero en lo que es Sí, público,
Eso rígido siempre va a haber variable y se llama complementario. Sí, de hecho, digamos que existe una parte de rigidez, digamos que es un mixto, ¿no? En la parte pública, porque el Estado le asigna cierto presupuesto y tiene que ajustarse a ese presupuesto. Entonces, si le asignó los $600,000 para construir la cancha y surgió un imprevisto donde tiene que tal vez elaborar algo adicional o poner un extra, y eso estaba contemplado dentro del contrato o no, entonces ya depende del presupuesto también, ¿no? De cuánto se le asignó y de la rigidez que tenga esa política. Entonces, digamos que no va a haber incrementos, entonces se tiene que cumplir con lo que se le asignó y con lo que, y a lo que alcance, ¿no? Entonces ya ahí en el público también digamos que sí hay una parte de rígido, pero más bien digamos que es un poco mixto, ¿no? El presupuesto, porque siempre igual va a tener que ser adaptable a las condiciones del ambiente, sea interno o sea externo de la empresa. Entonces, continuando, vamos ya con los principios básicos del control presupuestario. A manera de síntesis de lo que ya hemos hablado del presupuesto y de cómo funciona, tenemos algunos principios que se deben implementar, depende de las circunstancias particulares de cada empresa. Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí tenemos algunos principios, ¿no? Está el principio de la organización. Este principio indica que los presupuestos deben aplicarse a una empresa altamente organizada y con un nivel de eficiencia importante. Es decir, las actividades deben estar interrelacionadas de forma que haya una coordinación eficaz entre los diferentes niveles y que también existan instructivos para cada puesto a fin de realizar adecuadamente las operaciones. Entonces, el principio de organización es que la empresa precisamente tenga este tipo de organización, tanto en instructivos para puestos y entre procesos, entre unidades o áreas de la empresa. El principio de predictibilidad. Este principio consiste en prever lo que sucederá en el periodo sujeto a control presupuestal, lo cual debe comprender todos los aspectos de la organización. Y aquí, como hablábamos la clase anterior, se basaría en datos históricos e indicadores para poder predecir qué puede pasar en este año que estoy presupuestando. El principio de determinación cuantitativa. Aquí es importante que las causas y efectos en los presupuestos no solo se determinen cualitativamente, es decir, de cualidades, sino también cuantitativamente, es decir, de cantidades. Eh, y es decir también que cada uno de los planes de la empresa para el periodo presupuestal debe evaluarse y debe evaluarse en términos monetarios. Entonces siempre debemos tener una determinación cuantitativa. El principio del objetivo viene a ser los objetivos de la organización que deben estar perfectamente establecidos y coordinados entre sí. El principio de la precisión. Los presupuestos, por ser planes de acción, deben ser conocidos en la forma más precisa y concreta, evitando eh, que exista ambigüedades que impidan su correcta ejecución. Entonces deben estar bastante claros y basados sobre todo en la parte cualitativa, que ahí viene a ser más exacta. El principio de costeabilidad. Aquí es importante conocer las ventajas que se van a obtener del control presupuestal y su repercusión en las utilidades, ya que han de superar el costo mínimo de instalación y funcionamiento de todos los sistemas. Entonces aquí dentro del presupuesto debemos manejar los costos de implementar nuevos sistemas
o las utilidades que genere con los procesos y sistemas que esté funcionando actualmente la empresa y que se proyecte a funcionar con los mismos. El principio de flexibilidad, aquí es justo lo que hablábamos, ¿no? Entre la rigidez y la flexibilidad, lo más recomendable es que todo plan preciso debe prever en lo posible los supuestos cambios que puedan ocurrir en la empresa. Esto no significa que los presupuestos pueden cambiar arbitrariamente, pero sí por aquellos acontecimientos inesperados o no previstos que obliguen a que la empresa realice ajustes en el presupuesto. Entonces, el hecho de que sea flexible no quiere decir que lo vamos a estar cambiando de manera diaria, ¿no? Entonces, todo tiene que estar precisamente organizado y planificado según lo que estábamos hablando en los otros principios. Tenemos el principio de la unidad. Aquí los planes de la empresa deben ser de tal naturaleza que permita ver que existe un solo plan general para cada función, por lo que deben estar debidamente coordinados. Es decir, todo, como les decíamos, es la suma del trabajo de todas las áreas. El principio de la confianza, todos y cada uno de los miembros de la organización deben estar plenamente convencidos de la bondad del sistema, pues ello influirá en el curso de las operaciones. El principio de autoridad aquí representa el derecho de inducir o mandar a alguien hacia un fin, así como la obligación de ser obedecido. Entonces, siempre vamos a tener una jerarquía. El principio de la coordinación, aquí la dirección debe hacer que se conduzcan las acciones hacia la consecución de los objetivos planteados por la empresa, coordinando los intereses generales y particulares de quienes intervienen en ellas. Los principios de las excepciones, normalmente al comparar los presupuestos con las cifras reales, surgen variaciones y este principio recomienda tomar medidas correctivas en aquellas desviaciones de mayor importancia. El principio de las normas. Aquí se debe establecer normas claras y precisas, como les decía, las políticas de construcción de presupuesto que contribuyan a la obtención de utilidades y a producir los beneficios que se esté buscando. Esto ayudará a que todos los subordinados puedan laborar de manera más clara, sencilla y dentro de los límites que la empresa ponga y defina, ¿no? Entonces, todos estos principios se pueden considerar como la base para llegar a la vialidad en los presupuestos, es decir, son el camino a seguir para que así se tenga la posibilidad de cumplir todos los planes que buscan a través del sistema. Pero además existen también otros aspectos importantes en la realización de los presupuestos, por ejemplo, la definición de las responsabilidades. Aquí cada miembro de la empresa puede contribuir de manera eficaz. El cargo debe estar claramente definido y lo que se debe es conocer cuál es su trabajo. La delegación de la autoridad, que es la acción de ceder a otras personas cierta autoridad y responsabilidad para que realice dicha actividad. Y la responsabilidad individual, con un cargo claramente definido y autoridad para desempeñarlo, el individuo debe esperar que se le juzgue por sus resultados. Entonces, preguntas. Preguntas, chicos. ¿Para qué sirven todos estos principios? Para el correcto diseño y ejecución de un presupuesto.
Entonces, ¿tenemos preguntas, chicos? Por mí ninguna, maestra. Listo, chicos. Entonces, de aquí tenemos la próxima clase el día lunes, el 30. Entonces, ahí continuamos con la materia. Listo, gracias, profe. Listo, chicos, una buena noche, que descansen hasta el día lunes. Gracias, maestra. Un gusto. Gracias, profe.